Muy buenos días, que la felicidad plena sea con vosotros y en el nombre del Cristo, nuestro Salvador, que la paz más profunda de su gracia sea con todos nosotros y con todos vosotros, en cuerpo, en alma, en espíritu, en mente, para que así nuestra vida sea plena y próspera. Amén. En esta mañana transmitimos en vuestra audiencia atención y esa sabia paciencia de escuchar la edición 247 de Superando Nuestros Límites, que todos nos necesitamos, que nadie es autosuficiente y que bajo la divinidad, bajo la gracia del Cristo, somos iguales y que a la luz de las personas, a la luz, dijéramos, de las convenciones y de las leyes del mundo, tenemos los mismos derechos. Esto es distinto, ¿verdad? Pero así es. ¿A qué viene este asunto? Para que reflexionemos en estos días sobre la gratitud, sobre el servir en el ministerio del amor, de la caridad y de la bondad y de redimirnos, es decir, volver al estado paradisíaco de felicidad, de pureza, de inocencia y de resplandor de la sabiduría, que es otro nivel y que es la iluminación, y que para eso son nuestros programas y nuestras ediciones de Superando Nuestros Límites. Vamos a reflexionar sobre esa Pascua maravillosa de la Navidad. Así también se le llama, la Pascua. Sin embargo, dentro del poco tiempo que tenemos, la Pascua tiene como origen aquella noche del Génesis, cuando por orden de Dios, el Yod-Heh-Vah cósmico, el Señor, que es el jefe de todas las almas humanas y de la evolución terrestre, ordena la muerte de los primogénitos, no solamente del pueblo de Egipto y de la familia del faraón, sino también en aquel hogar donde no tenga la marca de la sangre del cordero inmolado, del cordero blanco puro sacrificado, para que lo protegiera de los ángeles de la muerte, en las jambas y el dintel de la puerta. Allí comienza la Pascua, cuando ellos, protegidos por esa señal, por ese carácter, dentro de sus hogares, cerca del fuego y en su mesa, celebraban aquella Pascua, aquella comida que era necesaria para purificar aquel momento lleno de terror, porque se escuchaba el llanto y el grito de los dolientes cuando sus primogénitos caían, heridos por el ángel de la muerte, desencarnados. Así también fue la Pascua del Señor, después que Él reparte el pan y el vino, cuando Él dice: este pan es mi cuerpo, recíbelo para tu redención. Cuando reparte el vino: esta es mi sangre, recibe la que ha sido derramada para redimir al mundo, que la paz sea contigo. Posteriormente le espera su calvario, cuando Él es sacrificado, asesinado y muerto, aunque Dios lo resucita y lo asciende. Entonces esa es la vía crística, experimentar la Pascua. Pero nosotros hemos hecho de la Pascua un festín, una fornicación, un negocio. Ese es el estado en que estamos nosotros los cabritos y necesitamos arrepentirnos. Ciertamente, la gratitud nos abre la puerta
de la iluminación. Y dispone nuestro corazón a la compasión, a la caridad, a la misericordia. Y así despeja nuestra mente y fortalece nuestro espíritu a la vida vivida en el amor. Así la gratitud sincera nos libera. Aunque la liberación es más profunda, pero un nivel de ella es comenzar por la gratitud. La gratitud nos enlaza a la gracia y la gracia nos enlaza a la luz de la ciencia pura, a la luz de la fe, a Juan el Bautista, a su bautismo y también al arrepentimiento. Porque agradecer es estar en gracia, pero sabemos que la gracia a nivel absoluto o el origen de su excelencia es un atributo de la divinidad, de la deidad de Dios. De allí emana la gracia. Recordemos que el Cristo en el Evangelio nos enseñó con estas palabras, más o menos. Todo para Dios es posible. Y enfatizó que la salvación sin Dios es imposible. Así, este conocimiento, esta afirmación, también es confirmada por su ángel apocalíptico Samael, cuando afirma ciertamente que la autorización íntima del ser, que la cristificación, para el hombre, por sí mismo, no es posible. Es imposible. Pero ciertamente cuando recibe ayuda de lo divinal de su Padre, a través del Cristo íntimo, y expresada esa ayuda en gracia y en verdad, en fe y en virtud, es posible. Entonces aquí nos conectamos con la gracia, porque ciertamente para lograr la perfección dentro de nosotros, o en otras palabras, lograr la bienaventuranza, la iluminación, crear dentro de nosotros el templo a nuestro Dios viviente, es posible mediante la gracia. Esa gracia, cuando asciende desde la tierra, es a través de Juan el Bautista, que es una parte de nuestro ser, y que simboliza metafóricamente el Espíritu que porta la gracia como salvación redentora y perfeccionante en el bautismo. Pero ese bautismo de Juan, que es salvador, es el bautismo del arrepentimiento a través del agua. Entonces, es indispensable, hermanos, hermanas, el arrepentimiento. Sin él, sí es imposible lograr la cristificación, la iluminación, la beatitud, la encarnación de Dios dentro de nosotros, o lo que se conoce como la liberación final o la obtención íntima del ser. La verdad nos hará libre, pero la verdad
está enlazada a la gracia. Y a través de la gracia llegamos a la verdad. De la tierra al cielo. Es decir, de abajo hacia arriba. Pero la verdad es el Cristo. La verdad es el logo solar encarnado en Yeshua en Pandirá, que es el que nos une con el Padre, con la ley. Y Él, a través de la verdad, en el espíritu de la verdad, de la luz, nos lleva a la paz, a la conciliación con la divinidad. Esa conciliación no solamente es la nuestra íntimamente con nuestro Cristo íntimo y nuestro Padre, no. También es la conciliación del hombre, del mundo, a la divinidad. Es decir, a la milicia celeste. O en otras palabras, la conciliación de lo humano con lo divinal, en la escala de Jacob. Porque existe la jerarquía divina, que es Dios en su totalidad. Y esa totalidad implica infinitas partes, perfectas en sí mismos, que es Dios y que son dioses. Y solamente a Él nos une la verdad en el Cristo, porque Él vino a traer la verdad. Entonces el Espíritu de la verdad nos hace libre a través de la gracia. Por eso el bautismo del Cristo es el bautismo del fuego, donde se confirma y se realiza y se prueba en victoria los procesos del arrepentimiento previo en el bautismo de Juan. Pero cuando hablamos de bautismo, estamos hablando del agua y del fuego. Estamos hablando de realizar dentro de nosotros la transmutación de las aguas en fuego. Solamente así cumpliremos con el pacto del bautismo, con ese sacramento. Pero sin arrepentimiento no es posible. Entonces es importante el arrepentimiento. ¿Por qué de abajo hacia arriba Juan el Bautista y su bautismo es la gracia? Porque a través de ese espíritu de gracia podemos lograr que el Cristo nos perdone, nos salve y que interceda por nosotros ante nuestro Padre. ¿Por qué?